Ya se encuentra con nosotros Yuli Caballero. Ella es la directora de salud mental del MINSA. Precisamente nos va a dar a conocer de este hecho que ha venido preocupando en el transcurso de la semana a raíz de la muerte de esta menor de 11 años en Independencia, ¿no? Por ser partícipe de un reto viral. Los padres de familia, yo tengo precisamente una hija de esa edad, ¿cómo poder reconocer estos peligros que se presentan a través de las redes sociales? Muy buenos días, Alex. Gracias por la invitación. Y efectivamente, esta es una triste noticia que nos llama a la reflexión, ¿no? De cómo efectivamente los padres podemos identificar estas señales, pero también de cómo podemos fomentar, propiciar espacios de diálogo, de conversación con nuestros hijos para que podamos identificar los riesgos que existen en el uso de las redes sociales. Para eso, una escucha activa, empática de parte de los padres, sin juzgar y validando sus emociones, permite fomentar la confianza para que nos puedan decir sus dudas, sus temores, ¿no? Involucrarnos en estos juegos. A veces los papás desconocemos y es importante, si podemos, involucrarnos para saber de qué se trata y acompañarlos en este proceso. Recordemos, Alex, que niños, niñas, adolescentes todavía están en proceso de maduración. Hay zonas de su cerebro que están en esta maduración, por lo cual son más atentos al refuerzo de los compañeros, a la atención de los demás, a la aprobación de los pares. Son un poco más impulsivos, tienen más dificultades, demoran en analizar, mediar las consecuencias, de tal manera que no podemos verlos como un adulto. Por lo que es importante ese acompañamiento, esa supervisión por parte de los padres, o si los padres no pueden estar porque están trabajando, de un adulto, de algún tutor, de alguien de confianza, para que eventualmente ellos puedan aprender a cuidarse a sí mismos y a cuidar a los demás. ¿Y qué puede llevar a un niño, a un adolescente, a ser partícipe de estos retos, ¿no? ¿Qué buscan ellos demostrar, ¿no?, a través de las redes sociales? Se dice mucho de que hay una competencia silenciosa entre escolares en ver quién tiene mayor número de seguidores. Efectivamente, esta es una etapa de transición donde el sentido de pertenencia, el sentido de autonomía se va consolidando y en donde el deseo del refuerzo, de la atención, de la aprobación del resto es mucho más importante que en otras etapas del desarrollo de la persona, por lo que pueden ser un poco más sugestionables, ¿no? Y en ese sentido, fomentar, desarrollar las habilidades sociales de los niños, niñas, es crucial desde las instituciones educativas. Es importante mencionar, Alex, que el Ministerio de Salud viene articulando con el Ministerio de Educación para fortalecer las competencias de tal manera que los niños vayan aprendiendo las habilidades socioemocionales. Estas que les permitan identificar lo que sienten, que les permitan identificar las, digamos, alertas, las situaciones que les generan duda, incomodidad y puedan pedir ayuda tempranamente. Y por otro lado, a los adultos para estar atentos a los cambios en las conductas, a los cambios en el comportamiento. Si un niño o niña adolescente no quiere ir al colegio, se aísla, baja sus notas, empieza a tener problemas para dormir, pesadillas, problemas en el apetito, come demasiado, come muy poco, entonces algo podría estar sucediéndole. Entonces, en esos casos, Alex, es muy importante que los adultos también estemos atentos a estos cambios para poder ayudarlos. Y precisamente hemos estado apreciando a través de las noticias que siempre hay la presencia de una persona mayor, ¿no?, que le facilita estas pastillas, ¿no? En el clonazepam, por ejemplo, en el caso que hemos estado apreciando esta semana y que también hemos visto otros casos similares en provincias donde afortunadamente no se ha llegado a la muerte de menores, ¿no? Pero es preocupante porque cómo estos niños pueden tener acceso a estos medicamentos. Efectivamente, esto es un llamado de alerta para los adultos, para el cuidado que necesitamos tener en relación al uso de los medicamentos de esta naturaleza. Es importante mencionar que estos medicamentos no deben venderse sin receta médica, porque hay un compromiso, una responsabilidad, tanto del que prescribe como del quien lo toma, quien lo asume, ¿no? Estos medicamentos no son de venta para menores de edad, bajo ninguna circunstancia. Entonces, un llamado para los padres de familia, para los adultos, para las personas que toman este tipo de medicamentos, que sean cuidadosos en el uso y por otro lado que no lo dejen al acceso de los menores de edad. Sin embargo, quisiera resaltar
que es importante la confianza, la conversación, ¿no? Porque no siempre va a poder uno estar atento de los diferentes riesgos en el que están nuestros hijos. Entonces es crucial que tratemos de enseñarles, ¿no?, poco a poco, a que ellos vayan asumiendo su cuidado, a que ellos también vayan identificando las señales de alerta, pero también los adultos en ese proceso supervisarlos, acompañarlos y específicamente el tema de la medicación, tener estos cuidados que ya he mencionado. El tema de la confianza es un tema muy importante. Por ejemplo, muchos de estos niños ya tienen sus celulares personales. Los mismos padres se los compran, se los entregan, ¿no?, con acceso a Internet. Sobre el tema de la confianza, es importante que los padres tengan la contraseña, el libre acceso a las redes sociales de sus hijos de 11, 12 años. Para empezar, es importante tratar de retrasar el uso del celular en la medida en que sea posible y también individualizarlo por cada persona. No todos maduran al mismo tiempo, al mismo ritmo. Hay estudios que demuestran que los niños adolescentes de 10 a 14 años, por ejemplo, están expuestos a más riesgos que un adulto. Un adulto ya tiene un proceso que le permite identificar los riesgos con mayor velocidad, ¿no?, mientras que un adolescente, un niño, no lo es. Entonces, no hay una edad específica de inicio, pero sí hay recomendaciones de retrasarlo y de personalizarlo de acuerdo a lo que el padre va viendo en relación a la madurez y responsabilidad y también de cuánto el adulto puede acompañar en ese proceso. Lo segundo es que antes de dar un celular, por ejemplo, a un menor de edad, es importante conversar sobre estos riesgos, pero también poner límites, ¿no? Algunos inclusive hacen como un contrato, ¿no?, de vas a usarlo de tal hora a tal hora, de tal, en fines de semana, de repente sí, durante la semana, etcétera, ¿no? Las pautas que la familia establezca, pero también esto va de la mano con la responsabilidad, ¿no?, de cómo lo va usando. Y en tanto el adolescente vaya mostrando que sabe cuidarse, que lo usa responsablemente, uno puede ir delegándole más espacios para, digamos, las decisiones que van tomando, ¿no? Recordemos que el adolescente busca su autonomía, busca privacidad, busca que los padres respetemos sus espacios, ¿no? Y esa es un poco la complejidad. No es ni un niño, no es un adulto. Y entonces, digamos, la flexibilidad que podamos mostrar los padres es importante, sin dejar de establecer los límites, que son parte de ese querer a los hijos. ¿Cómo poder hacer entender a estos adolescentes que no debe ser una prioridad para ellos tener un gran número de seguidores o que muchas personas visiten lo que ellos cuelgan en sus redes sociales, por ejemplo, ¿no? Porque algunos están pendientes de lo que cuelgan, de cuántas personas les dieron like, por ejemplo? Sí, y eso también pasa por una reflexión del adulto, ¿no? Porque recordemos que los adultos son modelos de aprendizaje para los niños, para los adolescentes, ¿no? Entonces una pregunta, una invitación a preguntarnos, ¿no?, ¿cuál es la relación que yo como padre, como adulto tengo con las redes sociales, ¿no? ¿Estoy yo pendiente también de los likes, de etcétera, ¿no? Cuando estoy conversando con mis hijos, ¿estoy con el celular o los estoy mirando, los estoy escuchando atentamente? Porque si yo le voy a pedir a mis hijos que hagan algo, tengo que yo cumplirlo. No es difícil que yo de repente diga, no fumes mientras yo estoy con un cigarrillo en la mano, ¿no? Se pierde autoridad, se pierde confianza. Entonces, yo recomendaría que en principio los adultos nos analicemos, nos preguntemos cuál es esa relación. ¿Estoy usando yo como adulto saludablemente el celular, las redes, etcétera? Y si es así, enhorabuena. Y si no, podemos ir cambiando, ¿no? De tal manera que cuando conversemos con nuestros hijos seamos referentes, tengamos autoridad, no porque la impongamos, sino que tengamos autoridad y seamos referentes porque estamos, digamos, ejerciendo el ejemplo con nuestras conductas, ¿no? Y lo segundo es que, nuevamente, esto es un proceso, ¿no? Inicialmente, probablemente los estudiantes, los niños, adolescentes, cuestionen, etcétera, pero también en la medida, y este es, digamos, otro aliado, ¿no? La familia es, digamos, el primer espacio de cuidado, pero la institución educativa también, ¿no? Es un aliado. Entonces, en la medida que también las aulas, los docentes, la comunidad educativa, entre los padres de familia, establezcan ciertas pautas, eso ayuda también. Ayuda para que el menor de edad pueda seguir estas pautas, estos lineamientos, de tal manera que lo vea que es para el cuidado de él y del resto de sus compañeros. ¿Y en qué momento la situación quizás puede escaparse de las manos y ya se necesita el apoyo de un especialista, de un psicólogo, por ejemplo? Cuando nosotros veamos cambios en los hijos, ¿no? Identifiquemos que hayan alteraciones en su conducta,
bajan las notas, se aísla, ya no interactúa como antes, ya no le interesan las cosas que antes le interesaban, hay cambios en el sueño, cambios en el apetito, lo noto desinteresado, pero también es importante mencionar que si de pronto igual no identifico esto, pero tengo una duda, ¿no? Hay algo que yo veo que me genera preocupación, ¿no? O mi hijo o hija me dice, mamá, algo me está pasando, etcétera. Es importante mencionar que no solo pueden acudir a, digamos, un establecimiento a pedir ayuda. El Ministerio de Salud cuenta con la línea 113, la opción 5. Esta es una línea gratuita que funciona a las 24 horas, los 7 días de la semana. Y esta opción 5 justamente está diseñada para brindar orientación, consejería relacionados a temas de salud mental. Entonces, si hay algún adolescente que nos está escuchando, si hay un padre de familia, un adulto, y tiene alguna duda, puede llamar a la línea 113 opción 5, además de poder acudir a los establecimientos de salud si identifica algunos de estos cambios que he mencionado. ¿A través de esta línea es el contacto directo con un psicólogo, por ejemplo? Hay profesionales de psicología, digamos, el flujo es que primero hay un personal en general que toma datos generales y luego lo pasa con un profesional de psicología, ¿no? Ese es el flujo. Ahora, este tema de los retos virales se han hecho conocidos esta semana a raíz de lo ocurrido con la niña en Independencia. Lamentablemente esta menor perdió la vida, pero es un tema que ya se viene dando en otros países desde hace mucho tiempo, ¿no? Con el boom de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ha habido casos en Estados Unidos, en México, y cómo esos países han afrontado esta problemática. Pues es un desafío que sigue vigente y latente, ¿no? Y como muy bien dices, estos retos, entre comillas, ¿no? Vienen ya de hace un tiempo y seguro se seguirán dando, porque las redes sociales, las tecnologías van a quedarse, ¿no? Y ahí el tema es cómo aprendemos a relacionarnos saludablemente, ¿no? Porque en realidad las redes sociales son una oportunidad donde uno puede socializar, compartir comportamientos, actitudes que pueden ser más bien hasta proactivos, ¿no? Que pueden llamar al compañerismo, a la solidaridad en línea, ¿no? El tema es cómo aprendemos a usarlo de manera saludable. Y lo segundo es que efectivamente estamos ante un desafío porque con las redes hay la inmediatez, ¿no? Y la globalización y la rapidez de cómo esto puede ser como un efecto boomerang que se repite y se repite con mucha frecuencia. Ya para terminar, estos casos que se han dado en nuestro país siempre se dan en el marco del colegio, ¿no? Las instituciones educativas. ¿Qué rol deben cumplir los profesores en las instituciones educativas, los directores de colegios también? Justamente la mirada es de prevención, ¿no? También de atención, pero de prevención. Y en ese sentido el Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Educación, vienen trabajando para fortalecer la malla curricular en relación al fomento de habilidades socioemocionales, ¿no? Y estos tienen que ver con la resiliencia, con la identificación de emociones y cómo manejarlas adecuadamente, de cómo tener una sana convivencia, entre otros aspectos que no solo nos van a ayudar para este tema específico, sino en general para el día a día. Lo otro también es que los docentes son aliados en el sentido de identificar, ¿no? Si yo veo un alumno que está bajando de notas, que se está aislando, que no quiere asistir al colegio, puedo también como docente llamar al padre de familia o si identifico a algún estudiante que empiece a hacerse cortes, etcétera, referirlos al servicio de salud y en eso también venimos trabajando. ¿Cómo mejorar esa articulación entre las instituciones educativas y los establecimientos de salud, de tal manera que el docente también pueda ser un aliado en esta continuidad del cuidado que requieren los niños, niñas, adolescentes? Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y orientarnos en cómo poder afrontar esta problemática actual, ¿no? Que tiene que ver con los menores de edad, con los adolescentes y que sin duda ha sido de gran ayuda para los padres de familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Bien, agradecemos a la directora de Salud Mental del MINSA por esta importante entrevista que nos ha concedido el día de hoy.